Muy buenas tardes a todos. Este video va a ser pregrabado porque cuando lo hicimos inicialmente con la corporación Nana, en representación con Gabriel, eh, hubo problemas primero en la coordinación, con el Facebook Live, y cuando lo hicimos por Instagram hubieron unas fallas en el internet y nos extendimos de más, se volvió extenso y el video no tenía la mejor calidad. Entonces yo voy a hablar pues como mis aportes sobre desde la psicología humanista y existencial de lo que es la incertidumbre. La lectura que se hace de la incertidumbre es una situación que no se preveía, que una situación no cercana debido a una falta de conciencia y presencia del aquí y el ahora. Resulta que para la psicología humanista la incertidumbre hace parte ineludible de la existencia. Todo individuo tiene y va a pasar por la situación de incertidumbre, angustia, miedo, desesperanza. Ahora, ¿de qué depende que esa situación sea o no vivible, transitable, o que eso otorgue un sentido al individuo en la manera que lo signifique, lo entienda y se permita vivirlo? Yo les mencionaba que según Heidegger menciona que situaciones que son un hecho como la muerte producen un gran miedo al individuo porque nadie más puede afrontar esa muerte desde lo real, que es nuestra propia muerte, que nosotros. Eh, por ende, esta situación causa tanta angustia porque es el caldeamiento de muchas otras cosas familiares, personales y situaciones problemáticas normales del contexto que han sido probablemente dentro del análisis evadidas, y por ser evadidas se han postergado y vuelven en este momento donde hay más tiempo para pensarse a retornar, y en ese retornar vuelve la pregunta por eh, una situación que nos pone de cara a, de no ser la situación, seguiríamos postergando, seguiríamos de alguna manera en ese automatismo a veces que se vive y vivimos. En el trabajo a la casa, de salir a los fines de semana o ir a fútbol, y eso de alguna manera adormece la conciencia. Nos volvemos, según Claudio Naranjo, individuos fisiológicos y orgánicos que viven y transitan esas situaciones existenciales de manera inauténtica o de manera solo racional y superficial. Vale aclarar que es con todo lo que somos, como una unidad de individuo, de ser viviente. Es decir, la psique hace parte de nosotros como organismo, y hace parte de ese sistema o de esa unidad. Entonces pasa esta situación, emerge esta situación, nos pone de cara ante la posibilidad de morir, como diría Heidegger, y, y entonces no hay de dónde, parece que no hay recursos de dónde. ¿Debido a qué? Debido al hecho de la evasión, de cómo lo estamos viviendo y qué manera lo estamos significando, de manera catastrófica o realmente que nos permite esta circunstancia, un crecimiento personal y una invitación a mirarnos adentro, a fortalecer nuestras relaciones familiares con nosotros mismos, a la exploración que probablemente en algún momento sea desagradable y hace parte de la experiencia, y a transitar por ella, a realmente vivirla. La angustia, el miedo, la incertidumbre y la desesperanza es algo que Claudio Naranjo, perdón, Naranjo, Claudio Naranjo habla como, como un horroroso vacío al cual si lo transitamos podríamos descubrir una cantidad incalculable de recursos. Porque allí donde no hay nada puede florecer algo, si lo permitimos o si lo llenamos con cualquier cosa. Cada quien elige eso. Entonces Heidegger, desde la perspectiva existencial, nos dice: cuando aparece esta situación, por ejemplo, de incertidumbre, que es muy semejante a su formulación de la muerte o entendimiento de la muerte,
es cuando ahí sí la pregunta, ahí sí hay la exploración. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no realmente dejar vivir y transitar por esto para ver qué conseguimos? No podríamos saber cuál es la problemática si no la escuchamos primero. Hay que primero entender y pasar por la experiencia y vivirla para saber de qué manera la vamos a afrontar. Es entendible que no sea fácil, no es fácil para nadie. Ahora, de lo que obtengamos o cómo salgamos de esto depende de cada uno. Entonces, Heidegger menciona que hay varias formas de existir de cada individuo que es consciente, que pueden ser de manera auténtica o inauténtica, y él habla de los individuos, los seres humanos, como un Dasein, unos seres ahí que están en el mundo, no solo yoectados, sino en el mundo, que son capaces de pensarse a sí mismos y como son capaces de pensarse a sí mismos, se cuestionan, se exploran y pues se permiten estas situaciones de reflexión profunda. Por ende, pueden vivir inauténticamente renegando de la situación y buscando formas de evitación y, qué sé yo, asuntos más de la resolución de la situación como una de las alternativas, más desde lo que puede ser placentero, que realmente vale la pena preguntarse si hay un, bueno, perdón, vale preguntarse la pena si se haría desde el hecho de ir o postergando, evadiendo, solamente llevando, transitando esa situación como se pueda, o si, y, o si nos permitimos algo más. Nos ganamos cuando logramos vernos desde diferentes perspectivas. Nos ganamos cuando logramos situarnos desde el mañana como una perspectiva más favorable. Permitirnos vernos durante unos meses, probablemente que podemos conseguir de esto y qué estamos haciendo en el ahora para poder lograrlo. Heidegger diría que entonces habría una manera que es la inauténtica, que es el Dasein inauténtico que vive que vive y rehuye de ese encuentro con la incertidumbre, precisamente desde el hecho de búsqueda de lo placentero. ¿Mm? Él lo menciona como la avidez de novedad, es decir, como en el descuido del ser. Yo estoy planteado y eyectado a no la pregunta, sino más bien en la resolución de lo conflictivo y lo sintomático. Que eso poco o casi nada nos permite dentro del entendimiento y conocimiento de nuestra propia existencia y consistencia de ella. Ya que nos quedamos o viendo series o películas o cualquier otra cosa que nos sea placentero para evitar o rehuir del asunto de lo desagradable que puede ser este entendimiento de esta situación como tal. Claudio Naranjo diría, hay dos diferencias, no quiere decir que el otro, el Dasein auténtico, no pasa ni transita por estas situaciones y no le son desagradables o inciertas o mucho más fáciles. Y sí, hay una perspectiva diferente y es una forma diferente de vivirlo porque se permite vivirlo, porque en estas situaciones se gana, en estas situaciones se permite eh, cultivarse, se permite preguntarse y en esa medida la angustia ya no se hace tan tortuosa porque se recoge algo de ella. La incertidumbre ya no es tan incertidumbre porque en la incertidumbre pelecharon cosas. ¿Mm? Entonces realmente, aunque no hay una obligación a hacerlo de alguna otra manera, desde Heidegger sí hay un compromiso por el hecho de realmente bueno, qué pena. Continuando con lo que les estaba diciendo, eh, entonces sí, entonces aunque no hay una obligación realmente desde la perspectiva humanística y existencial de hacerlo, transitar, de cultivar algo, cada quien lo hace a su manera, claro está. Ahora la invitación sí es a realmente a la pregunta, la invitación es a ver qué estamos sacando y ganando con esto.
cómo nos situamos desde otra perspectiva, manera de ver la situación y con eso qué conseguimos. La pregunta en sí misma es enriquecedora porque nos permite conocer algo más de nosotros. Eh, y bueno, es desde Heidegger, desde la perspectiva humanística y existencial, si hay un compromiso por la autenticidad, por vivir las situaciones plenamente como llegan, de arriesgarse a vivirlas, permitirse y hacerse las preguntas y transitar por eso. Bueno, la última parte es referente a realmente la incertidumbre, como se entiende. Recordemos que yo les decía en el like que la incertidumbre, hay una gran diferencia entre lo que es la angustia y la ansiedad. Por ejemplo, entendiéndola desde esa característica que es la ansiedad tiene un objeto a donde dirigirla, es decir, nosotros cuando estamos ansiosos, que tenemos un parcial o hay alguna situación que nos produce miedo, con eso sentimos ansiedad al racionalizar la emoción, porque sabemos qué es lo que tememos y eso nos causa ansiedad, ya que de alguna manera eh, estamos preparándonos para eso. La diferencia con la incertidumbre o la angustia, que yo la relaciono, digamos, es que aquí es lo que emerge de cara a la situación, es que no sabemos realmente en qué momento haya y aparezca la posibilidad de morir con esta situación o no sabemos de dónde vendría o cómo aparece la situación. Nadie la no podemos previvir esta clase de situaciones. Eh, y bueno, de nuevo es esencial el asunto de la pregunta, de cómo estoy viviendo esto, de realmente si me lo estoy permitiendo, de qué estoy ganando con esto y qué estoy cultivando de cara al hoy y de construcción al mañana.